As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Uy. Muy bien, iniciamos calentamiento abriendo nuestra posición, nuestra anchura de hombros, las puntas siempre dirigidas hacia adelante, nuestra pelvis bascula hacia adelante también, las rodillas ligeramente flexionadas, hombros relajados, conectamos con el cielo a través de nuestra corona, con la tierra a través de la planta de nuestros pies. Sentimos nuestro cuerpo, el espacio que ocupamos en la sala, la posición que tiene. Muy bien, y poco a poco vamos a empezar calentando el cuello, haciendo círculos, armonizando respiración, movimiento. Inspiro en la mitad del círculo, exhalo en otra mitad. Movimiento sin fuerza, sin esfuerzo, pero con total atención. Inspiro, exhalo. Y así vamos soltando y aliviando tensiones. Cambiamos el sentido, cambio también, invertimos respiración. Donde antes cogíamos, ahora exhalo. Y dejamos caer el cuello hacia adelante, atrás, abriendo bien la garganta. Y luego metemos barbilla
barbilla y dejo caer. Llevamos la mirada a un lado. Dejamos caer el cuello hacia atrás y hacemos media luna a un lado y al otro, de hombro a hombro. Lo mismo adelante. Y hacia adentro. Trabajamos hombros ahora. Inspiro. Exhalo. Y cambio. Muy bien, hombro derecho que sube inspirando. Exhalo, relajo. Inspiro. Exhalo. Y cambio. Muy bien. Vamos a brazos hacia adelante. Inspiro. Elevo la energía. Exhalo y relajo. Cuando voy arriba quiero tocar el cielo, inspirando. Exhalo y me hundo en la tierra. Y cambio. Inspiramos. La mirada siempre va con nuestras manos.
respiración. Inspirando llevamos un brazo adelante y otro atrás. Y cambio, exhalando. Inspiro. Exhalo. Cambio. Y cambio el peso de un lado al otro. Cambio. Y hacemos yin yang. La próxima vez que vayamos a bajar, cambio y cambio. Cambio primero el peso en mi cuerpo, arrastra brazos. Muy bien, círculo completo. Muy bien. Trabajamos ahora la cadera. Llevamos bien las caderas a un lado y al otro. Cambio. Hacemos 8, símbolo del infinito. Paso por el centro, cambio el peso de la cadera y al otro lado. Giro. Y cambio sentido. Volvemos al centro. Vamos a estirar un poquito, entrelazamos manos y arriba. Estira bien hacia arriba.
Inspiro en el centro, exhalo a un lado, tiro hacia arriba. Inspiro, exhalo. Una vez más. Muy bien. Sin empujarme ahora del pie, giro hacia un lado y con la espalda bien estirada bajamos al suelo. Una vez más. Muy bien. Relajo brazos. Coloco de nuevo mi anchura de hombros si he perdido. Inspiramos. Exhalo, flexiono rodillas y junto dedos del pie y la mano estiro hacia arriba y suelto la cabeza y mis hombros. Y abandono mi cabeza, suelto la vacío. Me dejo. Flexiono rodillas, subiendo, llevo las manos a los lumbares y estiro atrás, mantengo, bueno, y bueno, perfecto, juntamos pies. Damos un pelín, las palmas y llevo las rodillas. Muy caliente rodilla. Cambio. Fuera. Hacia adentro. Muy bien. Exageramos. Y bajo. Espalda recta, si no mi posición aquí no puede ser. Subo aquí, a esta otra posición. Vamos a hacerla hoy desde aquí arriba, con las puntas lo más rectas posibles y la espalda, que no se nos incline, la espalda bien recta. Voy a ir cambiando el peso a un lado y al otro. Lo puedo hacer aquí arriba y lo puedo hacer aquí abajo.
ahora estiramos la otra. Muy bien. Nos subimos y damos unas pataditas para soltar. Vamos ahora, bien, haciendo círculos, desbloqueando el empeine, el talón. A un lado y al otro. Y cambio. Cambio. Muy bien, y lo mismo hago con mis muñecas. Y cambios. Soltamos. Hacemos vibrar nuestro cuerpo. Suelto, suelto. Suelto mis hombros. Suelto mi pecho. Mi barriguita. Mis muslos, mis glúteos. Suelto, suelto. El aliento. Muy bien, poco a poco vamos viendo el movimiento. Me quedo con esa sensación de vibración, de efervescencia. Muy bien. Trabajo, cambio el peso, un poquito de equilibrio, doy patadas hacia adelante. Y voy abriendo cadera y voy dando patadas a un costado y luego voy atrás. Bueno. Llevo adelante y cruzo la línea. Y relajo. Cambio. Cruzo línea. Y llevamos una pierna y la sujeto aquí arriba. Tiro de ella hacia el pecho. La rodilla quiere tocar el pecho. Relajo y baja. Y cambio.
Cambiamos de pierna. Y hago una última vez. Juntamos nuestros pies, equilibramos yin y yang. Inspiro. Junto palmas por encima de la cabeza, exhalo. Inspiro, abro posición. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Me pongo de puntas. Giro mis pies y relajando exhalamos y juntamos. Una última vez. Cierren. Y de nuevo recuperamos nuestra anchura de hombros, pelvis hacia adelante, hombros relajados, lengua pegando al paladar. Y llevo mis brazos hacia adelante, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Atrás recojo y atrás hacia adelante. Inspiro. Inspiro, exhalo,
nuestras manos alzan al cielo. Uy. Trabajamos Qigong de la tortuga. Cogiendo la energía de la tierra, ascendiéndola. Puntillas, recojo dedo por dedo, antebrazos delante de la cara, bajo puntas y me voy redondeando, me voy escondiendo. Saco lumbares, me estiro. Suelto los brazos hasta el suelo y de nuevo recogiendo de nuevo la energía. Permito que eleve mi cuerpo. Una última vez. Subimos hasta el plexo y de allí devolvemos a tierra.
coincida mi punto lahón de la palma de la mano con mi entrecejo, giro de cintura y cambio el brazo que sube por fuera, hombros relajados, repetimos el paso de la tortuga. Buscamos nuestra anchura de hombro, relajamos brazos y cerramos. Primero la respiración de médula espinal, pero con sonido de pulmón, y después haremos el movimiento, el comienzo del chikung de la serpiente. Lo iremos viendo parte a parte. Así que comenzamos tocando el dedito gordo con el índice para equilibrar nuestros hemisferios. Inspirando, voy a abrir mis brazos, a la vez voy a sacar un poquito el pecho y un poquito el culete. Ligeramente mi mirada va al cielo. Inspiro y lleno bien los pulmones. Y a la exhalación, exhalo y me voy a ir recogiendo, voy a ir abriendo mis lumbares, mi cuello también cede, mi pecho se hunde y voy recogiendo, exhalando hasta quedarme sin gota de aire. Y de nuevo inspiramos. Llenando bien nuestros pulmones. A la exhalación, sonido de pulmón. Como si hiciésemos...
Bien, segundo movimiento que vamos a trabajar un poquito el pulmón. Cogemos la bola, girando a un lado, vuelvo al centro y la mano de abajo quiere tocar el codo y la cabeza estira. Muy relajado, sin tensionar exageradamente los brazos.
nos dejamos sentir.